Bueno, en el apartado 1 vamos a ver lo que son las figuras semejantes y un teorema muy importante que es el teorema de Tales, que se utiliza en triángulos semejantes. Entonces, dos figuras son semejantes cuando son iguales, pero tienen distinto tamaño, ¿vale? Pero realmente guardan todas sus proporciones, simplemente que tienen distinto tamaño. ¿Cómo lo veo yo eso cómo lo puedo definir de forma matemáticamente? Bueno, pues porque si yo cojo, por ejemplo, dos puntos y mido la distancia, por ejemplo, esta distancia a esta, y mido lo que hay de aquí a aquí, pues siempre va a ser proporcional, por ejemplo, a la distancia que hay de aquí a aquí y de aquí a aquí, ¿no? Guardan la misma proporción. El tamaño es distinto, pero la figura es exactamente igual. Un concepto a tener en cuenta son los puntos o ángulos o lados homólogos. Es decir, si yo cojo esta distancia de aquí, pues esta de aquí será su homóloga, ¿no? Si cojo, por ejemplo, este ángulo de aquí, pues este de aquí será su homólogo. Es decir, cualquier punto, recta o ángulo que sea el correspondiente en la otra figura, se le dice que es su homólogo. Bien, pues cuando yo tengo dos figuras que son semejantes, si yo mido una distancia, por ejemplo esta de aquí y mido esta de aquí, supongamos que esto mide 5 centímetros y este mide 2, pues si yo divido 5 entre 2, sale un valor al que yo llamaré K. Y ese valor se llama K, que es la constante de proporcionalidad o razón de semejanza. ¿Y por qué le digo que es constante? Bueno, pues porque en este caso, si hago 5 entre 2, ¿qué sale? 2,5. Bueno, pues si yo divido, por ejemplo, este lado, suponiendo que valiese 7,5 centímetros, y lo divido entre su homólogo, supongamos que mide 3 centímetros, pues, ¿qué valor me saldrá? Pues efectivamente sale 2,5 también. Por eso si yo voy dividiendo 2 a 2, cada uno de los lados homólogos, de la misma manera, pues este con este, etcétera, siempre me saldrá ¿cuánto? Pues 2,5, que en este caso es la constante de proporcionalidad. Por tanto, ¿qué es la constante de proporcionalidad o razón de semejanza? Bueno, pues es siempre ese número que sale al dividir dos lados homólogos en dos figuras semejantes. ¿Vale? Podríamos haber hecho de la división 2 entre 5 igualmente en vez de 5 entre 2, pero bueno, entonces si hacemos siempre el pequeño entre el grande, pues todos los lados tienen que ser el pequeño entre el grande para que me salga el mismo valor. Por tanto, ¿cuándo se dice que dos polígonos son semejantes? Pues cuando sus lados homólogos son proporcionales, son semejantes, y cuando sus ángulos homólogos son iguales, ¿no? Ya se sabe, homólogo, pues el correspondiente en la figura pequeñilla. Y suponiendo que tengamos dos figuras semejantes con razón de semejanza 2, ¿eso qué quiere decir? Pues que una figura es el doble de grande que la otra, es decir, que esta distancia de aquí será el doble de grande que esta, ¿vale? O que esta es la mitad que esta, si lo vemos de esa forma. Pues se cumple que la razón entre sus áreas, es decir, si yo mido esta área y la divido entre esta área de aquí, es igual a k al cuadrado. En este caso del ejemplo sería igual a 2 al cuadrado, que es 4. Vamos a ver esto con números para que se entienda mejor. Si esta distancia mide 3 centímetros, pues ¿cuánto medirá esta distancia de aquí? Pues como es el doble de grande, será 3 por 2, 6 centímetros. Y en el caso del área de la sandía grande, el área es igual a pi por r al cuadrado entre 2, ¿no? Porque tenemos la mitad de una circunferencia, y por tanto el área de esta media sandía sería pi por el radio, que es 3 al cuadrado entre 2, y eso es igual a 14,13 centímetros. Pues si ahora calculamos el área de la sandía pequeñita, que será igual a 3,53 centímetros, vamos a comprobar cuánto sale el área de la sandía grande entre el área de la sandía pequeña, y eso es igual aproximadamente a 4,53
0,028, bueno, que es aproximadamente 4, que efectivamente era lo que habíamos dicho, es decir, la razón elevada al cuadrado. Del mismo modo, si yo tengo dos figuras que son semejantes y divido el volumen de la figura grande entre el volumen de la figura pequeña, pues eso me saldrá la razón de semejanza, pero esta vez elevada al cubo. Es decir, utilizando la misma K de nuestro ejemplo anterior, suponiendo que este cubo fuese el doble de grande que este, pues si yo calculo el volumen y supongamos que cada lado mide, en este caso, por ejemplo, 2 centímetros y este, puesto que es el doble, medirá 4 centímetros, en el caso del volumen grande sería igual a 4 por 4 y por 4, que es igual a 64, y en el caso del volumen pequeño, pues será 2 por 2 y por 2, que es igual a 8. Pues si nosotros dividimos ahora el volumen del cubo grande entre el volumen del pequeño, me sale que es 8. ¿Y esto a qué es igual? Pues a la constante, que era 2, elevada al cubo. Entonces, así a modo de resumen, podemos decir que si yo tengo dos figuras semejantes y su razón de semejanza o constante de proporcionalidad es K, es un número, como antes era 2, porque eran el doble de grandes, ¿no? O la mitad de pequeñas, pues podemos decir que si yo divido el área de la figura grande entre el área de la figura pequeña, pues me saldrá la constante de proporcionalidad, pero elevada al cuadrado, es decir, en el ejemplo anterior, 4. Y si yo hago lo mismo con sus volúmenes, divido el volumen grande entre el volumen pequeño, pues me saldrá la misma constante, pero elevada al cubo, en el otro caso, 8. Y ya para terminar,